Hola, hola. ¿Me escuchan? Olis, Olis. Buenos días, ¿cómo están? Ahí está, por ahí aparezco. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy estamos con una transmisión diferente desde casa, porque todavía no hemos ido a la oficina. Estamos de flojos. ¿Cómo están? Buenos días a cada uno de los que se va integrando. Ani, ¿cómo estás? Bienvenida. Minelli, bienvenida. ¿Cómo está cada uno? Hola, hola. ¿Me escuchan? Por favor, déjenme saber si se me escucha. Soy como los audífonos inalámbricos y no sé si se me escucha o no. Por favor, pónganme ahí un sí, un no. ¿Se me escucha o no se me escucha? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Déjenme saber si se me escucha, ¿sí? Por favor. Estoy subiéndole todo el volumen, van a ver si los escucho cuando suban. Vamos a invitar a nuestro amigo, como siempre, a Luis Londono, a Larisa, que siempre están por acá. A Ani, sube también si deseas. Ahora vamos a invitar a Omar, a todos nuestros amigos, a ver quiénes suben. Hola Luis, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Fuerte y claro, mi amigo. Ah, ya, perfecta, perfecta. Por ahí hay una cabecita que se anda colando por ahí atrás, toda despeinada, que recién se ha despertado, mira, mira, ¿la ves? Hasta que se cuela ahí entre las curiosidades. Ya pues cuando uno tiene los hijos, el tiempo también corre rápido, porque ellos crecen demasiado rápido. Te vas a dar cuenta. Demasiado, pucha, Co- demasiado rápido. No, 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 claro que me doy cuenta, hermano, pero es rapidísimo, Como que tú te rapidísimo. enfocas en ellos y el tiempo vuela tremendamente. Vuela, sí, sí, En sí, estos, sí, sí, sí. ya en estico te va a estar regañando. Sí, de aquí a unos añitos ya hasta que me regaña ya. Claro, No, claro que ahorita de tú te chiquita ya debes empezó imponer. ya. ¿Quién, yo? Ya de chiquita empezó ya. Ya hay un tema interesante de lo que hablaron ayer, o lo que hablamos. A ver, cuéntamelo. Mira que cuando se consumen estas sustancias de las que tanto hablamos, Sí, hay una disolución del ego. ¿Estamos de acuerdo con ello? sí, correcto. ¿Cierto? Cierto, todos somos Yo iguales estoy, ahí. claro, exacto, hasta íbamos bien. Yo estaba pensando si el ego sería posible diluirlo poco a poco. Es decir, en ese saco del ego o en ese costal del ego, por ejemplo, está la envidia. Entonces yo Ya, empiezo a pensar, Luis tiene envidia, ¿cómo la diluyo? ajá, Para hacerlo parte por parte. ajá, Enseguida le digo, ¿por qué te digo eso? Enseguida te digo, bueno, ya Luis no es envidioso, pues que Luis es vanidoso. ¿Cómo ajá, trabajo eso? Entonces ajá, ese saco o costal, que nosotros llamamos costal al saco, ajá. eh, cuando lo voy vaciando poco a poco, porque yo pienso que el trabajo debe ser poco a poco. No pretender Correcto. que yo voy a vaciar el saco de una vez, para mí eso es imposible desde mi perspectiva. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con a los alucinógenos? Porque es que si yo vacío el ego que yo Ujú, lo llamo el ego ilusorio, pues tengo la ujú, potestad de conectarme con la fuente. ¿Cuándo? Pues cuando yo ujú. quiera, a voluntad. No necesito una sustancia externa para hacerlo, que fue el camino que hicieron los grandes maestros. Dividir el ego y a voluntad me conecto con la fuente, con el wifi cósmico. ¿Cómo lo hacía Yogananda? Pues de esa manera disolvió el ego. ¿Cómo lo hacía Siri Yoteswar? ¿Cómo lo hacía Lahiri y tantos maestros hindúes? Y también en Occidente también hay maestros que lo pueden hacer. Pero ¿cómo? Disolviendo el ego, ¿cierto? Ayer la chica que Bueno, sabía mucho de estas plantas, bueno, adelante. sí, sí, solamente para enmarcar, para un conocimiento global de todas las personas que después van a ver el video cuando lo subamos a YouTube, habría que definir de primera instancia el ego, ¿no? Habría que definirlo bien. Habría que darle forma al tema del ego y qué incluye el ego para cuando hablamos de diluir, de confrontar, de aceptar, de incorporar, de negar, de sacar o simplemente equilibrar el ego con la espiritualidad. O sea, bueno, desde mi enfoque al ego no lo podemos diluir, matar, sacar, sino de alguna manera... Eh,
buscar un equilibrio entre ego y espiritualidad. Ese es mi enfoque, mi punto de vista, y como siempre he dicho, en esta vida yo he venido a buscar el equilibrio, ¿no? Y siempre trato de compartir el equilibrio con ustedes. Y en el equilibrio hablo de la neutralidad, del positivo y el negativo en equilibrio, ¿no? Pero cada quien tiene su propio enfoque en función a lo que ha estudiado y a lo que ha experimentado. Entonces ya vamos a ir desarrollando esta parte, ¿sí? Permíteme saludar a la risa, a Larisa, y de ahí continuamos con el tema del ego. Larisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, hermanito. Hermanita, yo soy Manuelito, hermanita. Este es un live de personas serias, hermanita. De personas serias. Pero pues ahí me disculpan porque seria yo no soy. No, pues ahí está, es la risa, la risa. La risa. Sí, donde quiera que voy a llevar una risa. Eso. Vamos, échele. Bien. Bueno, vamos desarrollando el tema, Larisa, sobre, ayer hablábamos de las plantitas medicinales sagradas o las plantas alucinógenas, y lo que dice Luis, que tiene es que es bastante interesante el tema de ir diluyendo el ego, porque una de las cosas comunes cuando uno consume estas plantitas, pues es efectivamente, no importa de la condición social que seas, de la capacidad intelectual que tengas, siempre te va a tumbar, ¿no? O sea, te va a mostrar precisamente tu oscuridad, te va a mostrar lo que tienes que trabajar, al menos la ayahuasca, que es la más fuerte, pienso yo, ¿no? O una de las más fuertes, porque ayer justo hablaban de la baba del sapo, el que se llama cambo, no sé si han escuchado hablar ustedes del cambo, o del bufo alvarius, ¿no? Que es un tipo de sapo que el cambo yo sí, yo me lo hice ese. Y según tu conocimiento, ¿es más fuerte que la ayahuasca? ¿Es más fuerte que el peyote? ¿Es más fuerte que los honguitos sagrados? Bueno, no. Sí. No, la verdad no, porque por decir, es que el cambo te ayuda para desintoxicar tu cuerpo, nada más, para eso te ayuda. No es para nada más. Dicen que sí tienen como las mismas, así como por decir, también me dijeron lo mismo, que antes de hacerlo, tenía que tener una dieta de no carne, ¿verdad? Entonces la muchacha me explicó que iba a vomitar o que a lo mejor puede pasar que tenga diarrea o que de repente la gente se pone muy mal, pero la verdad yo no experimenté nada de eso. Lo único que experimenté fue un montón de frío y empezaba a temblar, pero no nada más. Entonces lo que sí hice fue meditar, pero sí me ayudó eso mucho como para... más bien como para limpiar mi ¿cómo se dice? Organismo. Y sobre todo, de allí fue cuando empecé por decir, a tener como cierto asco por la carne. Y de allí fue cuando empecé a practicar lo que es ¿cómo se dice? No es vegetariano, no, sí, vegetariano, sí. Vegetariano. Entonces duré 3 años sin consumir nada de carne. 3 años nada más. Ajá, 3 años. Ya después lo dejé porque también dije, es que yo pruebo de todo. A mí me dicen, esto te va a ayudar para eso. Entonces yo digo, a ver, déjame ponerlo en práctica porque yo no voy por ahí por creérmelo. Eso sí, uno tiene más conexión con la naturaleza, con los animales, vamos a decir, o sea... con las plantas, con todo, es algo muy diferente cuando uno no consume carne. Sí, es muy diferente. Mira qué interesante. Ahora, simplemente para aclarar que no para todos es la misma experiencia, ¿no? Para cada ser humano va a ser completamente diferente. Bien, ok, bien. Bueno, pero gracias por el dato, porque yo tenía la idea que la sensación del cambo era mucho más fuerte, no tenía esa idea que era mucho más fuerte que la... No, porque hay otro diferente. Hay otro diferente del cambo, porque ese cambo nada más te hacen 3 puntitos en cualquier parte que quieras de tu cuerpo. Yo me los hice en mi tobillo, y la primera vez me hizo 3 la muchacha, y como miró que no tuve nada así como todos los clientes que había tenido, me dijo, ¿quieres que te haga 2 más? Y le dije sí, y pasó lo mismo, no sucedió nada así, lo mismo, nada más
experimenté mucho frío, escalofríos y todo, pero no vómito, no diarrea, no nada. Ni tampoco así como ella dijo que se ponían. Porque es nada más para desintoxicar y según supuestamente te ayuda también para bajar de peso. Para eso es que funciona. Interesante, interesante. Eso fue lo que me explicó ella. Ok, mira, para tener en claro, porque a veces como no, yo no conozco nada del bufalvarius, del cambo, no tengo mucho conocimiento al respecto, a pesar de que tengo un amigo muy cercano que aplica esto, pero no he curioseado mucho sobre el tema, pero tenía la impresión de que era más fuerte inclusive que la ayahuasca. En fin, después hay otro que es que se utiliza también en la nariz, que te lo soplan en la nariz. Es bien fuerte. ¿Cómo se llama este? Sí, ese me lo hizo. Rapé. Sí, rapé. El rapé. Sí, ese me lo hizo también. Eso me lo hizo después de que pasó lo del cambo. Después me hizo después te hacen ese también. Bueno, si yo quería, ¿verdad? Y yo le dije que sí, y también me lo hizo. Sí. Ajá. Pero no, tampoco no es así como. No, nada del otro. No. Ok, bien. Depende, tu grado de resistencia también puede ser, que implique ahí. Yo pienso que sí, porque también una vez dicen que se ponen quién sabe cómo con la marihuana, no sé si puedo decirla. Entonces yo también una vez me dieron y no. Nada del otro mundo. Entonces a lo mejor ha de ser también eso, que yo no experimento así cosas extrañas o así que me ponga diferente, ¿no? Claro, ¿ves? Bueno, de repente ese es tu resistencia a este tipo de sustancias, ¿no? Porque sí, pues hay gente que es más resistente y simplemente la química hormonal de su cuerpo no se afecta tanto con otro químico extraño, ¿no? Y creo que tiene bastante que ver con el hígado ahí, ¿no? Porque el hígado es el que finalmente procesa todos los químicos extraños que entran al cuerpo, ¿no? Y al no tener recursos para enfrentar esa situación, me imagino que el efecto va a ser más fuerte, ¿no? No lo sé, estoy suponiendo en este momento, no estoy aseverando nada, ¿eh? Bien, bueno, vamos a enfocarnos un poquito porque de algo que la mayoría experimenta cuando consume algún tipo de planta medicinal es como estábamos, para los que recién están llegando. Hola, Larani, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí. Larani, ya cambié el nombre. Larani. Es eso, ¿no? Que te confronta con esa parte de tu ego, ¿no? Como que vulnera tu ego, como que te muestra la realidad sin máscaras, sin tapujos, sin apariencias. Te confronta con aquello que tienes que resolver, que tienes que trabajar. En algunos casos. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, gusto tenerte por aquí. Bien, definamos un poquito qué considera cada uno de nosotros como ego, ¿ya? ¿Qué cosa es el ego? Y los que quieran, por favor, suban. Ya saben que este es un espacio para compartir en el que traemos de todo un poquito, ¿sí? Seinfer, bienvenida. Edni, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí. Suban todos los que quieren compartir un poquito con respecto al ego, porque vamos a hablar del ego para después entender el tema que justo mencionaba Luis, ¿sí? Diluir el ego y conectar con la fuente. Eso me pareció una postura bastante interesante. Ahora vamos a ver qué nos dice Luis. Adelante, Luis. Sí, para mí el ego es lo que no soy, las máscaras que han sido impuestas por la cultura. Eso es sencillo. Por ejemplo, Luis es muy tímido y quizás fue algo, un trauma que yo adquirí en mi familia, en mi entorno familiar. Yo lo analizo por ese lado porque fue una crianza muy agresiva. Aparte de todo, mi padre y mi madre tenían una relación tóxica, pero obviamente por parte de mi padre porque era un mujeriego empedernido. Hasta el día de hoy lo es. Bueno, entonces Luis tiene una máscara que es su timidez. Bueno, entonces tiene otra máscara que de pronto es vanidoso. Entonces todas esas cositas que no son del ser es lo que es el ego ilusorio, lo que no pertenece al ser. Las cascaritas que no son es lo que es el ego. Hablábamos del caso de cuando el amigo Miguel Ángel esculpió la figura de David. Todas esas cascaritas que van quitando el Miguel Ángel es el ego ilusorio, lo que no permite que se
vea el ser. Eso simplemente Ujú, es. Entonces, ujú, cuando uno está en esa búsqueda, como lo está Luis, de saltar cáscaras, eso es lo que se disuelve el ego, ¿cierto? Pero tiene que ser una observación muy aguda. Por ejemplo, mi ujú, señora me dice, cuando usted lo halagan, usted se infla. Y sí, yo me inflo. Es que tienes un acento muy bonito, pero para mí, yo soy consciente de ello. Porque yo soy un campesino ujú. muy básico y yo lo tomo como un dulce que me lo merezco de pronto por mi sufrimiento. Entonces lo tomo como un Ujú, dulcecito, un caramelo. Es ujú, que a mí me gusta ujú, comer caramelos de vez en cuando, pero de manera consciente, ¿cierto? Es ujú, que me dicen, no es que ujú. Guillermo, Luis, tú eres muy inteligente. Bueno, lo tomo y me tomo ese caramelito porque creo que me lo merezco, porque de todas maneras he recorrido un camino de aprendizaje, de observación Claro. y de cosas más, ¿cierto? Entonces, para Ajá. resumir y para darle paso a mi amiga Larissa y a mis compañeros, la disolución del Ajá. ego es una observación demasiado consciente y demasiado honesta, pienso yo, ¿cierto? Ujú, Yo quiero decir otra ujú. cosa, que no estoy seguro, porque los grandes maestros se diluyen, pero se diluyen en la fuente, en el todo, digamos, en el campo cuántico, ¿cierto? Los que consumen una ayahuasca se disuelven a nivel de la naturaleza, se agudizan sus Ya. sentidos. La chica de ayer decía que podían percibir hasta 40 metros de distancia. Sonidos Ujú, muy leves los podían percibir, podían mirar, digamos, ujú, tener una perspectiva mucho más amplia de la realidad, ¿cierto? ujú, Entonces ujú. la duda que me queda es si estos grandes maestros como Buda también podían sentarse a meditar y mirar el entorno. Esa duda la tengo, que en algún momento la disolveré. Espero que haya quedado claro mi punto de vista. Muchas gracias. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Larisa, y entonces para ti el ego, ¿qué significa? ¿Qué podríamos contextualizar dentro de tu conocimiento? ¿Cómo consideras al ego? ¿Qué consideras al ego? Pues el ego, hijo de su madre. Ah, El mira, e- bueno, ya está, resumiste todo, eso es. Ándale, hijo de su madre, precisamente. Porque pues para mí el ego precisamente es la personalidad Ajá, ok. Uy. que, como dijo Luis, ¿verdad? Que fue creada precisamente por el hombre, Ya. nacionalidad, nombre y todo eso, ¿verdad? Entonces, Ajá. pero todavía hay otros egos, ¿verdad? Que se forman de allí o subtipos, ¿verdad? O subegos, como lo quieran llamar, precisamente porque Máscaras. van mirando, van observando a sus papás, ajá, las máscaras, van observando a los Mm. padres también o a las personas a su alrededor y miran cosas que les funcionan a ellos y dicen, ah, mira, y a veces, muchas de las veces hasta desprecian eso, pero también lo van adquiriendo. Entonces, para mí, eso es el ego. Gracias. Ok, perfecto, gracias a ti, Larisa. Mi querido Podría Alex, estar ¿cómo estás? equivocada y estar hablando desde el ego también, aunque también, Mm, si estoy hablando mm, español, estoy hablando desde el ego. ujú, ujú, es verdad. Me les presento a Caetana, miren, ahí está mi hijita. Ya se pasó agüita para no estar despeinada. Bien, Alex, adelante, hermano. ¿Cómo andás, Jean Paul? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Hoy entré a hermano? ver qué onda, de qué estaban hablando. Y bueno, Ya. yo lo llevo para el campo que más o menos comprendo bien, que es los videojuegos. Ajá. Bien, sí, porque para mí es como un videojuego esto. En el videojuego vos tenés, por ejemplo, cuando creas un personaje, lo creas neutral el personaje. Bien. Claro, Ese claro. personaje va a tomar la narrativa del lugar donde es creado. Ponele, yo nazco, o yo si hubiera nacido en Egipto, no, no me acuerdo cómo se llama, musulmán. Si hubiera sido musulmán, tendría una religión, tendría una personalidad distinta a la que tengo al haber nacido en Latinoamérica. De igualmente, Ujú, el ego va a adquirir otra narrativa si nazco en China, sería budista. Yo ujú, naciera, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no sería quizá evangelista o sería un cristiano tradicional. No sabría decirte bien, pero ujú, la cuestión es que para mí el ego ujú, solamente el personaje por el cual interpretamos la realidad.
Ahora, Ya. este ego va tomando forma dependiendo de la narrativa que le demos y los traumas que vayamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida. Ese es para mí el Ujú, ego. ujú. Ok, perfecto, Alex. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver a nuestro, precisamente, ego, que seguramente Después, conoce bastante del tema. Dime, Alex. Dime, dime. después te puedo hacer una consulta que hoy entré más o menos para hacerte una consulta. Prefiero ir de Claro que sí, último. hermano. Claro que sí, claro que sí, De claro que sí. último. De ahí me haces la consulta. Prefiero, prefiero ir de último. Por cierto, ¿quién me invocó? Te invocamos, Ego, te invocamos. Evocamos, mucha diferencia. Te evocamos. Muy bien, vamos con Etnic entonces para ya al final vas tu ego. Dale un abrazo. Etnic, ¿qué es para ti el ego? Maravilloso día para todos. Bueno, Abrazos, hermana. gracias. Bueno, aquí lo tengo arriba, el famoso ego. Lo invocamos y llegó, ¡pum! Mira, el ego para mí lo considero lo que nos representa realmente en cuanto a personalidad, en cuanto a, vamos a llamarlo, empuje, ¿no? Ujú, Eso que nos impulsa a realizar tomar ciertas actitudes con C, y todo lo que, por ejemplo, nos hace exteriorizarlo, o sea, ujú. esa parte. Eso es lo que para mí es el ego. Y El de ego. hecho, el ego en mantra se puede utilizar. De hecho, en cuanto a los signos zodiacales, cuando se Ujú, hace la parte de la astrología, hay una parte que es como de resarcimiento espiritual, que es a partir del yo soy. Yo soy, yo ujú, evoco, yo siento, ujú. yo escucho, yo deseo, ¿ves? Entonces hay una connotación especial con el tema del yo, pues, ¿entiendes? O sea, podríamos decir que el ego son las máscaras, los yoes y el ego son sinónimos. Las máscaras, los yoes que hemos creado en el transcurso de nuestra vida y el ego como tal vendría a ser por el momento sinónimos, ¿verdad? Según lo que estás explicando. Sí, bueno, es más que todo como un empuje, como un trampolín para alcanzar cierta connotación vamos a llamarlo, de actitudes. Ya, bien, claro, o sea, a ver, nosotros vamos construyendo máscaras y vamos construyendo yoes en función a nuestro entorno, en función a lo que experimentamos, las deducciones que sacamos con respecto a eso, esto nos puede hundir o nos puede impulsar, es cierto. Entonces ahí vamos creando rasgos de personalidad, vamos creando conductas, vamos creando hábitos, pero hay algo que es mucho más fuerte que vendría a ser el resultado de todo eso, ¿no? La personalidad, o sea, comienzas a crear un personaje, vamos a llamarlo así. Este personaje va a servir cuando me encuentro con mis amigos, de repente me tengo que adaptar a estos amigos porque ellos, yo no sé, pues fuman, ¿no? Entonces yo para calzar en ese grupo tengo que fumar también para poder ser aceptado, incorporado. Y ahí puedo generar un hábito, ¿no? Pero mi conducta va a ser en ese grupo de amistades diferente a como soy en mi casa, por ejemplo, ¿no? A como soy con mi familia, ¿de acuerdo? Entonces, estoy hablando de un adolescente en ese momento, ¿no? Llega una persona adulta, tiene muchas más máscaras, porque para el trabajo, para comportarse con el jefe tiene una, para comportarse con las personas que están que son su responsabilidad tiene otra, con los amigos tiene otra máscara, con la familia tiene otra máscara, etcétera, ¿no? O sea, va adquiriendo máscaras, personalidades, adaptaciones, digamos, de esta personalidad. Y dentro de esta personalidad, y aquí viene lo interesante que vamos a irlo desarrollando, dentro de estas características hay ciertas cosas que van a hacer a la persona, y aquí quiero que presten atención a la palabra ególatra, ¿sí? Que va, narcisista también, va a aparecer otras máscaras, otras caras bastante más definidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este grupo de personas van a decir, oye, yo conozco a esta persona y tiene una característica particular. O sea, hay que tener mucho cuidado porque es muy estricto, es muy recto, le gusta que haga las cosas puntuales. Si tú le dices que lo vas a hacer, lo tienes que hacer porque si no lo haces, o sea, te va a caer, ¿no? Se va a transformar, es capaz de despedirte. Entonces va a comenzar tú vas a definir a esta persona por sus características
Y esa característica particular que ves en esta persona, ¿podría ser el ego? ¿Podría ser el ego? Estoy divagando en este momento poniendo ejemplos para que vayamos entrando en nuestra idea en qué es exactamente el ego. Ojo, ¿ah? Ahora vamos a ver el testimonio de Leo. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué es para ti el ego? Muy buenos días con todos. Bueno, para mí el ego es una construcción a la que creamos lo que somos, ¿sí? Es como una falsa identificación de que afecta tanto en la parte, en los pensamientos, y ahí viene lo que las emociones, pero también tengo ahí una pequeña inquietud, porque pienso que también el ego no es siempre malo, ¿no? No va a ser, porque también el ego se utiliza para ciertas cosas siempre y cuando no exista, ¿cómo puedo decir? Que ese ego oprima a otra persona. Entonces también creo que es necesario, esa parte también es mi duda. Entiendo, mira, está bien porque aquí estamos haciendo ya una pequeña diferencia, ¿no? Si las máscaras, los rasgos de personalidad son necesariamente el ego, o si el ego es algo distinto a esas máscaras, a esos rasgos de personalidad, ¿no? Entonces ahí viene bastante interesante porque ahorita vamos a dar la vuelta y vamos a ver qué cosa es el ego. Espérame, antes de pasar con ego dominante, gracias Leo. Antes de pasar con ego dominante vamos a darle el paso a Luis, que creo que tiene un aporte ahí. Dime, Luis. Referente a la pregunta que tenía Leo, o la inquietud, yo a ustedes les decía que me gustaba mucho la visión de Freud, porque él hablaba de un ego sano o funcional y de un ego ilusorio. Pero luego volví a revisar el tema y resulta que eso del ego ilusorio es una visión de las corrientes orientales. Por eso ellos hablan de la self-realization, la autorrealización, que es disolver completamente el ego, que es lo que han logrado los grandes maestros que ya les he mencionado, ¿cierto? Entonces, ese punto de vista me parece muy, muy válido. Siempre pensar que nosotros tenemos un ego sano o funcional y el ego ilusorio, que el ego ilusorio es lo que no somos, lo que ha sido impuesto por la cultura, por el entorno. Quizás ese ego también tenga algunas cosas que vienen por genética, y ahí es donde viene el gran problema. Cuando es genético se hace menos evidente. No sé si de pronto les aporté algo importante. Perdóname, me perdí en esta última parte, justo estaba que le hablaba mi hijita. Cuando es genético, ¿qué cosa? ¿El ego genético? Porque a veces yo tengo comportamientos que vienen de atrás, de pronto de mi linaje, ¿cierto? Y ahí es donde yo ¿cierto? Pues, digamos, un ejemplo muy, muy básico. Mi padre solía ser iracundo, ¿cierto? Que de hecho lo es, Entonces Luis heredó esa mala característica de mi padre, y entonces hace parte de su ego, porque es algo que no tiene, que viene por genética y no es tan evidente para que Luis lo reconozca. Obviamente Luis lo reconoce, que también puede ser iracundo, pero yo lo manejo perfectamente. Yo hace mucho tiempo aprendí a manejarlo. Muchas gracias. ¿Sí me entendieron? Claro. Sí, pero eso ya sería temperamento, ¿no? O sería un rasgo del ego. O sea, lo que quiero es que definamos bien el ego, porque probablemente estamos confundiendo emociones, estamos confundiendo rasgos de personalidad, estamos confundiendo máscaras, o todo lo estamos metiendo dentro del mismo programa, ¿no? O sea, habría que definir bien qué es el ego, porque creo que ahí está nuestra confusión. Por eso es muy importante tener claro, como bien nos ha enseñado nuestro amigo Luis, los conceptos, ¿no? Para poder identificar claramente al ego. A ver, vamos hablando con Ego, para ver que nos diga qué considera el ego. Ego, adelante. Hola. Buenos días. Buenos días, felicidades para los que ganaron la copa. Ok. A ver, el ego eres tú. Tu esencia, tu yo, prácticamente es tu alma conciencia. ¿Qué pasa? Cuando tú entras a este cuerpo, decides este cuerpo, tomas en cuenta el entorno, la familia, el país, porque te va a llevar hacia ciertas personalidades.
Personalidades que son constructos del ego como modo de defensa, dependiendo de la familia que entraste, el país que estés, o para sociabilizar, pero no eres tú. Son personajes que crea el ego para protegerse o para dar una impresión, para un trabajo, para inclusive para una esposa, que normalmente los hombres tienden a hacer este tipo de personajes para poder llevar una convivencia sana y no escuchar el ta 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 ta. Igual sí, mi amor, sí, mi vida, lo que tú digas, pero no es lo que yo quiero, no es lo que mi ego quiere. Pero para llevar una relación sana, eh, dobla su ego y permite que ella siempre tenga la razón, para los que tienen esa vivencia. Pero está la otra, que es la información genética que tiene tu avatar. Esa información genética también te van a representar, también van a influenciar en ti, pero no es tu ego. Es la información que está ahí, que está dentro del avatar, pero no es tu esencia, no es tu yo. Entonces, independientemente que se sabe por el país, la familia que entres, hacia qué línea vas a ir de trabajo, o de esposa, o de religión, vas a inclinar siempre hacia donde está tu verdadera identidad, que no es lo que te están doctrinando, no es lo que te están enseñando en la escuela, no es lo que te dicen los padres, sino que forja tu propio ser, que es tu propia identidad. Ese es el ego. Lo demás son personajes que uno crea, por lo que ya dije, pero cuando disuelves el ego, que aquí no lo disuelves, aquí en la tierra no lo disuelves, lo disuelves es cuando ya llegas allá a la fuente, o lo que llaman fuente, que yo le llamo el estado de nirvana. Ahí sí disuelves el ego, porque dejas de ser tu identidad y pasas a ser del todo. Ese es el momento en que realmente se disuelve el ego. De resto siempre vas a estar aquí con tu ego. Tienes que desarrollar tu propio ego, tu propia identidad. Y sí, puedes crear máscaras, puedes vivir con máscara, pero tu esencia siempre va a estar ahí resguardada. Puedes doblar tu personalidad, permitir ciertas cosas o volverte ciertas cosas, pero no es lo que tú eres. Son máscaras que crea el ego para protegerse. Y ahí está, creo que la confusión de la mayoría. Un Pero personaje, una máscara, no son ego. para ti el ego es la esencia. Sí, tu alma, conciencia. Tu alma, conciencia, que tiene ciertas inclinaciones, cierta punto de vista o hacia donde quiere mirar su atención, pero no el personaje. El personaje solamente es para que los demás observen, vean algo en ti. Que todos hacemos eso. Consciente o inconscientemente creamos esas máscaras que asumimos que es el ego, y no, el ego no es así. El ego eres tú, tu alma, conciencia. Jean Paul, yo ahora voy a cortar un cacho, pero a ver, yo voy a dejar mi punto de vista. Porque creo que Se cortó. no se me entendió hace rato. Te decía, Jean Paul, para mí el ego funciona, o es como un mecanismo que fue, o sea, nosotros venimos acá, ¿bien? Venimos acá neutrales, en blanco. Tenemos obviamente genéticamente ya programaciones, sí, eso sí coincido, pero nosotros conforme le atravesamos la vida, los años, vamos adquiriendo narrativa y eso van creando alter egos, traumas también vamos adquiriendo, y por ahí nos convertimos en el abogado que quiere papá, en el doctor que quiere mamá, en la persona agresiva que quiere papá, en la persona pasiva que ya quiere mamá, o en la persona agresiva que tuve que forjar para evitar que nadie abuse de mí o que me maltrate, ¿se entienden? Vamos adquiriendo, y eso es el ego desarrollándose y desarrollando un personaje en el alter ego. Bien, pero eso no somos nosotros. El ego funciona básicamente para que nosotros no nos suicidemos o podamos percibir esta realidad sin que nos confrontemos contra nosotros mismos y pensemos que esto no tiene sentido. Es básicamente para jugar este juego que es la vida misma. Eso es para mí el ego, y eso es cómo funciona. Por ejemplo, hablan de desconexión. Claro que tenés que desconectarte. ¿Quién ganó el mundial? Ganamos todo el mundial. Ahí es de donde vos dejás de lado el ego. Yo como argentino te lo digo. Yo a la Copa la vi como... No perdí contra España. Ganamos todo porque ellos también son parte de mí. Porque son parte del todo. Ahí el chiste. No me ofendo, no lloro, no festejo. Para mí lo que pasó, pasó porque debía pasar. Y así es como cuando vas desconectándote de tu ego. Cuando no sos la persona que vos crees que sos. El nombre que te dieron tus padres. La cultura que te dio la sociedad.
ni el alter ego que te dieron los traumas o la experiencia de vida que llevaste al momento. Ese es desconectarse realmente del ego, cuando sabes que no sos vos, no sos realmente vos, solamente una construcción que desarrollaste para vivir esta experiencia, nada más. Ok, gracias Alex por tu aporte. Vamos a recibir a Angie Sánchez y bueno, por acá tenemos a mi gran amiga, maestra, colega Gloria Cosío, gran hipnoterapeuta acá en Perú, en Lima, una de las pioneras en el tema de hipnosis en Perú. Gran abrazo para mi querida Gloria. Gracias por estar aquí en el en vivo, querida amiga. Bueno, Angie se me fue. Yo quisiera aportar algo, fíjate, con lo que dije hace rato, ¿verdad? Que lo considero como una catapulta de empuje, o sea, a nivel de energía para alcanzar parte de, vamos a llamar, entre la personalidad. Yo no lo considero que sea esencia, del ser, ¿no? Para mí no es esencia. Para mí es muy parecido a lo que es una programación mental y lo considero que es parte de la identidad para alcanzar ciertas metas o propósitos. O sea, ¿me entiendes? De conducción, como de conducción. Por eso es que lo refiero como actitud. Okay. Y por supuesto lo veo en resumidas cuentas como un arma bien cargada. Si tú no lo controlas, pues desata el caos. Entonces, mono con metralleta. Exactamente, en ráfaga. Ni siquiera tiro a tiro, en ráfaga. Ok, perfecto, gracias. Mira, ahorita simplemente estamos haciendo todo un aporte con respecto a lo que cada uno de nosotros piensa sobre el ego, para después deducirlo, ¿sí? Para después irlo desglosando. Gloria, querida amiga, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí, maestra, terapeuta, gran amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida, mi querida Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy más afónica de lo normal. ¿Se escucha? Sí, estás con una voz sensual. Cuéntame. Bueno, la chica que acaba de participar es la más acertada, ¿no? Yo también soy psicoterapeuta y los otros señores están hablando de conductas. La conducta es el resultado del ego. El ego es un instinto, algo con lo que nosotros nacemos. Otro joven también he escuchado que habla del nirvana. Nirvana también es otro instinto con el que nosotros nacemos, ¿no? Pero el ego nace con nosotros y aprendemos a saber cómo llevarlo. Lo llevamos bien, lo llevamos equilibrado, lo desbordamos. Eso ya se llama conducta en base a lo del ego, ¿no? Porque el ego, Freud enseña el yo, el ello, ¿no? Entonces, eso es protección. Tal cual, la señorita que acaba de hablar último es la más acertada, ¿no? Nazco sí, pero no es necesariamente hereditaria. La conducta no es necesariamente hereditaria. La conducta se copia, se aprende. Las creencias es lo que va a guiar mi vida, ¿no? Porque todos nacemos con el mismo ego, porque viene a ser como el instinto de vida que tenemos. Es un instinto que queremos vivir, protegernos. El ego nos sirve para cuando uno es atacado poder correr, cosas por el estilo. O sea, eso es el ego original, que luego yo lo transformo porque copio a mi papá, porque copio a mi mamá, porque copio a mi vecino, porque veo noticias y me enfermo y qué sé yo. Eso ya es una conducta que tendríamos que ponerlo distinto. Eso era lo que yo estaba chismoseando ahí, de lo que escuchaba, la verdad, sí. Gracias, Gloria. Amigo, gracias. Ahora, miren, la siguiente pregunta en función ya a lo que hemos dicho del ego. A ver, ego dominante quiere hacer un aporte. Vamos antes de hacer la siguiente pregunta. Adelante, ego dominante. Sí, lo que quería decir es que, a ver, la información que trae el avatar, la conducta que te va a enseñar tus padres, sí influye en nosotros, pero no determina la esencia que tienes dentro. Yo lo digo por las múltiples experiencias bajo hipnosis que he pasado, que he observado, y siempre me ha llevado a comprender que una cosa es los personajes que se crean, que se van forjando y que uno va haciendo para autodefensa o para otros fines, pero al final la esencia que eres tú, porque prácticamente la conciencia aquí se divide en dos, la que observa y la que está viviendo la experiencia.
Entonces las dos juntas es la que crea ese ego y es la que determina realmente el ego que es. Los demás son personajes. Por eso es que los grandes budistas o pensadores al final que te llevan a entender que sí, todos somos uno, pero yo no soy tú ni tú soy yo. Si no fuese así, fuera la Tierra, que son donde se tienen las más grandes conciencias o esos planos más elevados que uno puede conectar, ellos no tuvieran también los mismos problemas que tienen acá. Tienen separación, no mezclan una raza con otra, no les gusta interactuar, tienen guerras, tienen conflictos. ¿Por qué? Porque no todos somos uno. Somos uno en lo que se refiere al ADN, en átomos, en nuestras partículas, sí. Pero hasta ahí, cada esencia es tu ego, es individual. No estamos todos unidos. Unidos nada más lo alcanzamos cuando llegamos a ese estado nirvana, que es un estado nada más, y posteriormente vuelves a tu ego, a tu yo, lo que tú eres realmente. Ok, Diego, gracias por el aporte. Luis, creo que tienes una inquietud antes de pasar a la siguiente pregunta. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que la señora Gloria dice que el nirvana es un instinto. No, para mí no es un instinto, es un estado, como dice el amigo ego. Y me gustaría que introduciéramos otro concepto que también tiene que ver con el ego, que es el samadhi. Si quiere alguno me dice qué es el samadhi y qué diferencia tiene con el nirvana, porque es interesante mirar los dos conceptos. Gracias. Interesante, pero eso del nirvana y el samadhi lo vamos a postergar porque sí, bueno, olvídate, es bastante más profundo, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver, porque ahorita vamos a enfocarnos más en la parte terrenal y hablando ya del ego, ¿no? Porque sí, esto, creo que eso tenemos que definirlo bien para que nos quede el concepto claro en la cabecita. Ahora, yo quiero que ustedes hagan una pregunta porque a mí ego dominante me ha generado una duda, ¿no? Y la explicación de Gloria, que nacemos con esto, con el ego, también me genera otra pregunta, ¿no? Interesantísimo. ¿El ego y el alma son cosas diferentes? ¿El ego y el alma son cosas diferentes? ¿El ego es el cuerpo y el alma es aparte del ego? ¿O el ego es parte del alma y el alma viene con el alma o viene con el cuerpo? ¿El ego es parte del avatar, es parte del juego o es viene incluido en el alma el ego? ¿O el ego es lo que vamos desarrollando mientras vamos transformando, mientras vamos creciendo, mientras vamos, o sea, es algo que se adopta, es algo que se incluye genéticamente, es algo que viene ya con el alma? Pregunta del $1.000.000. ¿Es diferente o es lo mismo? A ver, Luis, ¿qué dices? Puedo darte mis 2 centavos. Claro, dame tus 2 centavitos de felicidad. Resulta que nosotros como hardware biológico venimos con un paquete básico, con karmas y les he dicho que nosotros venimos con 2 miedos, que son el miedo al vacío y miedo a los ruidos fuertes, para efectos de supervivencia. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros venimos con un yo mínimo que corresponde a un ego funcional o sano, ¿cierto? Sabemos que a partir de los 6-7 años ya empezamos a construir el otro ego ilusorio, ¿cierto? A formar las máscaras. En esa etapa de los 1 a los 6 o 7 años, pues estamos sin el ego ilusorio. Entonces, para mí, así es que funciona la cuestión y así es que la he escuchado. No sé si estén de acuerdo o en desacuerdo, que me gusta más que estén en desacuerdo. Muy bien, Luis. O sea, a ver, resúmemelo chiquitito. ¿Es parte de o está ajeno? Me distraje un poquito con la bebé. A ver, coméntame un ratito. ¿Es parte de o es ajeno? Cuando somos niños estamos actuando desde el mínimo yo, el yo en su mínima expresión, y a partir de los 6 o 7 años ya empezamos a construir las máscaras, a construir el ego ilusorio. Esa es mi postura. El ego ilusorio. ¿Ya? ¿Y el ego original? Original es lo que somos de niños, porque venimos con el paquetico ahí, y ese paquetico que nos hace expresarnos como somos sin máscaras, ese es el ego sano.
Pero mi el ego pregunta, original. pero ese ego original, porque el ego ilusorio es el que vamos construyendo ya, ¿el ego original está en el avatar, está en el cuerpo, es parte del juego o viene con el alma? Viene con el alma, está íntimamente ligado al alma, obviamente. Íntimamente ligado al alma. Perfecto, perfecto. Bien, genial, Luis. Larisa, adelante. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a eso? Ahorita llegamos a ti, Ego. Dame un segundo. Larisa. La risa, jajaja. Pues yo también lo miro así como por decir, ya viene por decir, como por decir, el alma escoge dónde va a venir, ¿verdad? Ya. No es de que escoja, sino que según las experiencias, o sea, es que yo lo aprendí de esta manera, por decir, es como una escuela, ¿verdad? Que tú llevas a tus hijos, entonces ya sabes a qué grado va a ir, ¿verdad? Porque lleva los papeles, y si no lleva los papeles y te cambias a otra ciudad, le hacen, al menos aquí fue cuando sucedió eso, cuando llegué a Estados Unidos, me hicieron hacer un examen, entonces ya me dijeron, no, te vamos a poner en tal grado, ¿verdad? Entonces precisamente así sucede. Entonces, ¿qué experiencias te faltan por pasar? ¿Qué nacionalidad te toca vivir? Entonces, ya de allí, entonces necesitas ahora un cuerpecito y necesitas a papá y a mamá para que se haga ese avatar, ¿verdad? Pero ya viene como necesitas ahora la envoltura, pero eso es aparte. Para mí, esa parte no es como, bueno, al menos, ¿verdad? Discúlpame, ego, no es ataque, ¿verdad? Pero, o sea, yo lo aprendí de otra manera. No es lo mismo. No es el alma, no es lo mismo. O sea, entonces el ego y el alma no es lo mismo, el ego no viene con el alma. Para ti el ego no viene con el alma. El ego se crea cuando entramos al avatar. Sí, porque es que ya vienes por decir, preparado, ok, este personaje le toca vivir a esta persona, ¿verdad? Es como cuando vas a hacer una película, este personaje le toca vivir a la persona, entonces de allí ya sabes que se va a desarrollar de allí la personalidad. Gracias. Bien, perfecto. Gracias, Larisa. Muy bien, interesante. Mira, las posturas aquí interesantes, porque cada uno maneja su propia teoría y nos va abriendo la mente, ¿eh? Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Dile, ¿qué opinas tú con respecto a la siguiente pregunta? Entonces, ¿el ego viene con el alma? ¿El ego es parte del avatar? ¿Es parte del juego? ¿O es algo que se desarrolla en el camino? A ver, ¿qué opinas tú, Alex? Alex a la 1, Alex a las 2 y Alex Salas debe estar ocupado. Adelante, ego dominante. Viene incluido, se crea, ya es parte del avatar, parte del juego. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es el ego? A ver, sí llegué a pensar eso en un principio, como piensan la mayoría, pero ya con los años, con la experiencia y sobre todo por la hipnosis asistida, me he dado cuenta de que no, el alma y el ego son uno solos, es una sola esencia. Pero por desde ahí viene mi nombre actual de el ego dominante, donde te conviertes en el ego dominante o el ego que observa, integras a los demás egos. Porque aquí en la Tierra, y estoy hablando solamente en la Tierra, no cómo funciona afuera, pero dentro de la Tierra el cerebro se divide en dos conciencias, pero es una sola. Una que observa y una que experimenta. El que experimenta no recuerda totalmente nada y va tomando la forma dependiendo de su entorno y lo que se le vaya adoctrinando, pero al final ese otro ego que está ahí observando en el inconsciente es el que va predominando y el que te va guiando, es tu otra voz, esa vocecita que tú escuchas en el fondo, porque eso eres tú realmente. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a integrar tus egos y darte cuenta que tú eres el ego, puedes vivir experiencias, bien sea dormido, soñando o siendo viajes astrales o bajo hipnosis, sin perder la conciencia de que tú eres ese mismo. Puedes estar en otra realidad, en otro personaje, con otra familia, otro sexo, pero sin perder la esencia de que eres tú, de que estás consciente de que eres tú el que está observando todas tus otras realidades. Pero es un proceso que toma tiempo,
mucha lo que se refiere a psicoanálisis o meditación, y cuando llegas a esos otros estados no pierdes tu esencia. Los demás los integras, sí, como información lo vas a integrar, pero tú eres el dominante, sí te conviertes en el ego dominante. Si no lo haces, simplemente lo observas como si fuera un sueño, pero tú no eres esa persona porque tú estás observando nada más. Entonces hay esa diferencia y que muy pocos notan, pero al final tú eres el ego, solamente que o eres el dominante o te vas a integrar al dominante, pero en todas situaciones eres tú, tu esencia. Entonces, cuando hablamos, para ti el ego, el alma, es lo mismo. La espiritualidad y el ego no son cosas diferentes, es lo mismo, solamente se caracteriza por un ego dominante y un ego que en algún momento se va a unir al dominante. Pero es lo mismo, el alma, el ego, la espiritualidad, todo es lo mismo. Correcto. Ya, perfecto. Ok, ya. La unidad, ¿no? Interesante. Gloria, está incluido, viene con el avatar, es parte del juego, se crea en el camino, viene con el alma, es parte del alma. ¿Qué opinas tú? Bueno, tú sabes que como eso es espiritual, cada uno vamos creando nuestros conceptos, ¿no? En mi concepto, para mí son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo tomo el alma como decir mi conciencia, ¿no? Yo con el ego puedo mostrar mi máscara, puedo ponerme mi falso ego y todo lo que necesito representar a la sociedad o a quien yo quisiera convencer de lo dominante o de lo no dominante que soy. Eso yo lo puedo transformar, lo puedo cambiar, pero mi alma, o sea, mi conciencia no la puedo cambiar. Mi conciencia siempre sabrá que yo estoy fingiendo, que yo estoy mintiendo. O sea, esa es mi opinión personal. Yo no sé si, no quiero convencer a nadie, ¿no? Pero, y el mismo chico que acaba de compartir ahorita, acaba de aceptar que el ego es una cosa y su alma es otra, lo acaba de decir. Sino que, bueno, tiene un concepto, pero a la hora que lo ha desarrollado, acaba de decir, el ego siempre está esto, lo otro, pero el otro está ahí y no sé cuánto. O sea, no tengo las palabras exactas, pero él ya lo dijo, que el ego es una cosa, sino que es algo tan difícil de separar, no es como un pastel que puedo cortar y separar. Todo nuestro ser es uno solo, ¿no? Está todo mezclado, mejor dicho, que no se puede sacar. Pero, dado el tema, dada la pregunta, para mí son dos cosas diferentes, ¿no? Yo te puedo mentir a ti, pero no me puedo mentir a mí. Entonces, ¿por qué no me puedo mentir a mí? Porque mi alma sabe que yo estoy mintiendo. Eso es lo que yo pongo como ego y lo otro que... Esa es mi opinión, sorry. No sé si están de acuerdo. Perfecto. Claro, está perfecto. Claro, O sea, cada aporte es sustancial porque nos va dando ideas, ¿no? Es como decir, yo tengo un cerebro, tengo un corazón, tengo pulmones, hígado. O sea, cada uno cumple una función específica, pero definitivamente son parte del mismo ser, ¿no? O sea, tal cual. Son mi yo, no los puedo separar. Me sacas a mí el corazón y ya no funciono. Entonces, el ego y la espiritualidad vienen a ser características del ser, pero no necesariamente pueden dividir. O sea, yo no puedo matar completamente al ego porque dejaría de ser yo. No puedo matar la espiritualidad porque dejaría de ser el ser, ¿no? Entonces ahí hay que tener claro que podría ser parte del mismo ser. Ahora la cuestión, por eso hacía la pregunta para esclarecer un poquito, de si viene con el alma o si es parte del juego. Claro, por ahí también escuché como que nacemos con el miedo. Y ya. Yo no estoy de acuerdo. Nosotros no nacemos con el miedo lo creamos. Te digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, disculpa que ponga un ejemplo, es que yo no le tengo miedo al terremoto, al temblor y esas cosas. No grito, mejor dicho, ¿no? Entonces mis hijos tampoco le tienen miedo. Inclusive cuando había temblor, la gente decía temblor, temblor. Y mi hija volteaba y decía, ¿y dónde está el temblor? Decía mi hija. ¿Me entiendes? O sea, porque el miedo, yo me encargo de, pudiera ser que mi reacción del ego es la protección y eso, pero no tiene necesariamente que llegar a ser miedo para no transmitirlo. O sea, y mis nietos, por ende,
también igual, no corren, no se desesperan ante el temblor. ¿Por qué? Porque mi hija le transmitió lo mismo que yo le transmití. Entonces creo, discúlpame, esa es mi opinión, creo que el miedo también lo absorbo como una conducta. No necesariamente que nazca con eso. Nazco con el ego, que es protección, pero protección es una cosa y miedo es otra cosa. Porque yo me protejo cuando alguien me ataca o un perro o algo está bien. Pero miedo es algo que te bloquea, miedo es algo que no te deja avanzar, miedo es una creencia que yo estoy inventando en mi cabeza y que me interrumpe mi desarrollo regular, normal, natural, ¿no? Eso es el término miedo, es lo que yo, vuelvo a decir, modestamente interpreto. ¿De acuerdo? Gracias, mi querida Gloria. No significa que... Claro, ok, gracias, amigo. No, gracias a ti, amiga, gracias a ti. Denle tap, chicos, porque me está saliendo un mensajito que van a cerrar en 5 minutos el en vivo. Ok, pasemos con Alex, que ya regresó. Alex estaba preguntando, la pregunta era si el ego está incluido en el avatar, si el ego viene con el alma, si el ego se construye en el camino, si el ego es parte del juego. O sea, si ya viene incluido en el juego que estamos jugando. ¿Qué opinas tú? Para mí, el ego, ya venimos con el ego. El ego es la forma que percibimos todo cuando nacemos. Y eso se va construyendo. Es como decía la Gloria, la señorita llamada Gloria. Ella dice que el miedo lo construimos. Es perfecto. Yo coincido con eso, porque cuando nosotros venimos acá, todo lo vemos neutral. Pero cuando tocamos algo caliente y nos quema, ahí ya producimos un miedo para poder protegernos. Entonces el ego funciona para percibir y para cuidarnos del entorno en el que estamos conviviendo. Pero también, ¿cuáles son las complicaciones que pasan ahora? El ego también nos cuida de nuestra propia mente cuando creamos traumas, cuando pasan cosas, cuando percibimos de una forma o captamos la información de afuera, el exterior, de una forma que no pasó, por ejemplo, herida de abandono, herida de rechazo, validación, ¿se entiende? Nosotros percibimos algo que creamos con nuestro cerebro, pero no es la realidad misma, y el ego ahí nos vuelve a cuidar y nos lleva a un lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro? Si nosotros vemos o relacionamos que eso creemos que es lo correcto, nos vamos a ir para ese lado. Ahí es donde el ego empieza a tomar forma, a convertirse en un alter ego y creamos una personalidad en base a lo que va, es lo que decía hace rato, creamos una nueva personalidad en base a lo que nos va traumatizando o vamos viviendo o nos va reconfortando. Ahora, Sí, dale. Yo puedo adquirir otra persona, claro. A ver, yo puedo desarrollar un alter ego donde entro en coincidencia o coincido con ego dominante. Yo puedo crear un alter ego. ¿Cuál es el alter ego? Yo ahora le tengo miedo a la araña, pónganle. Mañana me voy a levantar y voy a crear un Alex que no le tenga miedo a la araña. Un Alex que mate a la araña. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Podemos modificar si nosotros controlamos a nuestro ego. Bien, perfecto. Entonces surge una siguiente pregunta. Ahorita vamos a terminar con las chicas. Nos faltan acá abajo todavía recibir a Leo, Etnic y Umar, pero antes de que se me vaya la idea, quiero formularla, ¿no? Si ya tenemos más o menos un concepto de dónde podría estar el ego, que ahorita vamos a sintetizarlo todo, la otra pregunta sería ego original, ego ilusorio, alter ego, ¿ya? De ahí pasamos a esa, pero más después. Vamos a terminar con lo que estamos hablando del ego. Leo, ¿cómo estás? Entonces, el ego viene incluido en el alma. ¿El ego y el alma es lo mismo? ¿Es parte del juego o viene incorporado en el avatar en el momento en el que el alma se incorpora al cuerpo? O sea, cuando si esta información, y cuando me refiero al avatar, me refiero al bebé que se está formando dentro del vientre de la madre, que viene con la influencia genética del padre y de la madre. Entonces, cuando el alma entra al cuerpo, ¿el alma trae el ego o el ego ya está en ese avatar? Miren, qué interesante lo que acabamos de ver. Continuemos, a ver qué dice Leo. Mira, justamente considero, bueno, mi criterio, ¿no? De que el ego tiene frenos, ¿sí? Es consciente porque sabe que va a morir, es justamente como se le estaba relacionando, y también te mete miedo. En esta parte le diría el
he buscado que se relacionara con el espíritu, porque el espíritu es libre y él es consciente de que es eterno. Entonces los dos vienen de la mano, porque el espíritu es eterno, o sea, él no va a tener miedo. Él puede decir, ejemplo, si tú manejas un carro, lo aceleras y el ego te va a decir, espera, vas a morir. Entonces, pero como el espíritu, él es eterno, él no sabe, entonces él lo quiere disfrutar. Entonces, para mí existe ese concepto. Bien, interesante. Bien, perfecto, perfecto. Etnic, ¿qué opinas? ¿El ego está incluido? ¿Lo trae el alma? ¿Y ya es parte del juego? ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Bueno, a mi juicio, para mí no tiene nada que ver con el alma, no está integrado al alma. Para mí es totalmente aparte, fuera del alma, no tiene nada que ver. De hecho, prácticamente lo visualizo más hacia el espíritu, parte como de ese empuje del espíritu, ¿no? Que lleva algo. Prácticamente el ego, más bien veo que está como en confrontación con el alma y no está integrada, ¿no? El ego como una máscara de ese mismo modo de supervivencia que nos ponemos, o de esa verdadera batalla interna, prácticamente de lucha constante de lo que aparentamos ser y lo que verdaderamente somos. Bueno, podemos mostrarnos con una imagen, con un personaje, adaptar esa como identidades para controlar o para demostrar supremacía, poder o cuestiones como de buscar lo autodefensivo, como una forma de coraza, ¿no? Pero por supuesto la realidad psicológica del concepto de ego es totalmente diferente a lo que podemos verla de forma espiritual, si eso buscamos, ¿no? Por supuesto, el ego en esa parte sería como más activo desde que puede operar desde las profundidades del inconsciente, pero puede buscar formas de mostrarse, mientras que el alma no sufre de dolor, no tiene miedo, mientras que el ego sí. Entonces, es diferente, pues lo veo diferente de hecho, lo veo como el ego como el guardián de la puerta, y el alma lo veo como aquello que abraza el camino. De hecho, que desaparece conflicto. Entonces, hay una diferencia lo veo totalmente extremo de uno al otro, porque son cuestiones como de integración de un viaje a través como de una navegación de lo que uno mismo se pueda proponer o proyectar. O sea, para mí no está integrado al alma, no está. Ok, perfecto, buenísimo. Muchas gracias por ese aporte, Etnic. Umar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿Qué opinas tú del ego, de si está incluido, de si es parte del avatar, viene con el alma? ¿Qué opinas de esto? Pues yo parezco como un cotorrito, repito lo que escucho, pero lo último que escuché y me gustó lo que dijeron en otro live, que creo estaba Larisa allí, es que qué significaba la noche oscura del alma, y a la persona decía que no existe tal cosa oscura del alma, porque el alma es luz, todo el tiempo es luz. El que se pone oscuro es el ego. Entonces el ego es el que la pasa mal y pues es el que se tiene como que arreglar dentro de nosotros mismos. Y bueno, eso sentí yo que tenía para mí un sentido de común, aprender que muchas veces cuando defendemos una coraza en nosotros es que es el ego, pero también hay estándares donde nosotros debemos de defender, que es el respeto, que es el que nos valoren, y no es como que es la etiqueta del ego, sino que es lo que es. No es algo que tengo que exigir o demandar de una persona. Simple y sencillamente lo que es lo que uno desea que se le reconozca, si es que se le llame ego o alma, pero sí, sí creo que es parte, y como dijo la terapeuta, el sistema reticular activador ascendente se oye muy feo, pero nos ayuda a detectar cuando algo va mal o algo está bien psicológicamente. Eso es lo único que quiero compartir. Prado, y anuncio,
porque yo sé que no he estado aquí en tu live, pero quería decirte que ese examen que una vez te comenté que no lo quería hacer, ya lo hice y sí lo pasé. Enhorabuena, mi querida amiga. Enhorabuena, enhorabuena. Los Bendiciones, dejo porque felicitaciones. les tengo Dale, una cita. Que tengan lindo día, dale, cuídense. Bye dale. Espero que sea romántica. Cuídate mucho. bye. Thank you, bye bye. Chao, chao, cuídate. Bueno, miren, para sintetizar un poquito ya, mi punto de vista también, en función a todo lo que ustedes han dicho. Imaginemos el programador del juego. El programador del juego. Va a programar un juego, va a diseñar un juego. En este juego van a haber dos fuerzas, como en todo juego, una fuerza oscura, una fuerza de luz, ¿de acuerdo? En esta fuerza oscura, estoy hablando del juego, todavía no estoy hablando del alma. Dentro del juego tiene que haber un personaje, un avatar, ¿ya? Y este avatar tiene que tener ciertas características, ¿de acuerdo? Desde el diseño del avatar, la apariencia del avatar, y tiene que tener algo incluido el avatar. Dentro de su cabeza tiene que tener algo incluido. Pienso yo que el ego es algo que está incluido dentro del juego, está creado dentro del juego. O sea, el juego, cuando tú entras como alma, y pensemos por un momento en el alma como un ser netamente de luz, precisamente inoloro, incoloro, insaboro, que no tiene dolor, que no tiene miedo, que no experimenta ninguna de las emociones como las experimentamos en el planeta. Es simplemente un ser que vive en un éxtasis permanente de algo superior a lo que podríamos llamar amor, ¿ya? Suponiendo que así sea la energía primal, la energía primaria, y el derivante, el alma, que vendría a ser una partícula subatómica de esta conciencia, viene a experimentarse en este planeta que tiene todas las condiciones, es un planeta que tiene todas las condiciones para poder experimentar emoción. Recordemos ya, como siempre lo he dicho, pienso yo, es mi punto de vista, que el alma viene a experimentar emociones a este planeta y las condiciones del avatar, del cuerpo, son precisamente para interpretar la realidad y convertirla en esta química hormonal que es a lo que llamamos emoción. Entonces el alma viene a experimentar emociones y no hay vuelta que darle, ¿sí? Entonces, para poder experimentar las emociones dentro de este proceso, necesita crear digamos, interconectarse con esto que ya es parte del juego, el ego, ¿sí? El ego es parte del juego, porque si ponemos la espiritualidad y solamente fuese espiritualidad y el avatar fuese netamente algo vacío que no se interrelaciona con lo de afuera, lo que se transparentaría hacia afuera única y específicamente sería el alma, que vendría a ser pureza, amor, paz, tranquilidad, calma, etcétera, ¿no? Entonces, amor incondicional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que se mostraría hacia afuera sería eso permanentemente. Entonces, el juego tiene sentido porque cuando está el ego de por medio y está la espiritualidad de por medio, la espiritualidad se tiene que mostrar a pesar de esa capa gruesa de ego con el que está diseñado el juego. Entonces, si buscamos un propósito dentro del juego, sería que el alma se muestre transparentemente a pesar de todo este caparazón de ego que tiene alrededor. Y ahora, para que el juego funcione, las condiciones sociales permiten que el ego se desarrolle sin ningún límite, se desarrolla cada vez más y va a crearse el ego original, que es con el que viene el juego, el ego ilusorio, que es el que se va creando en nuestros primeros años de vida, ¿sí? Y cuando ya comenzamos a racionalizar, se comienzan a generar el ego ya que determina el ser, ¿no? El ego, el alter ego, que es el que vamos a analizar, mi punto de vista es que el alter ego se genera en función a las situaciones que voy viviendo y me voy adaptando, ¿correcto? Pero este ego que se va formando en el tiempo, que son como si fuera la personalidad del ser humano, esta personalidad egoica, ególatra, o o yo no sé, narcisista, o todo lo que tú quieras, o de repente, a veces no es necesariamente narcisista, ególatra, pero de repente es un ego que vive desde la sumisión porque necesita ese reconocimiento o porque saca una ganancia secundaria a través de su forma de ser. Pero el ego pienso que es parte del juego, es mi punto de vista, es parte del juego. El alma no tiene ego, no hay forma de que tenga ego, no creo que venga con el alma el ego, y el alma es algo que busca transparentarse a pesar de esta envoltura del ego. Es mi punto de vista, ¿sí? O sea, siento que es parte del juego, el aporte que puedo darle, ¿sí? A ver, Amor que no muere, que acaba de ingresar, justo quiere hacer un aporte. A ver, vamos a ver qué dice. Adelante, Amor que no muere. Gusto tenerte por aquí.
Hola, buen día a todos. Buen día, buen día. Quería aportar Buen algo día, breve. hermano. Claro. Seguro ya van a terminar y yo he entrado tarde también. Pero estuve escuchando algunos aportes de ustedes y bueno, todo es válido, ¿no? Son opiniones válidas, pero yo les puedo aportar de acuerdo a mi experiencia. Experiencia no es algo que me han contado o he leído en un libro. En el mundo espiritual hay, hay luz y hay oscuridad. No Ujú, solo hay luz. Lo ujú, que somos un alma, un espíritu, pertenece al mundo espiritual. Solo cuando nacemos estamos en este envoltorio de carne y huesos, esta experiencia del mundo. Pero cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, lo que realmente somos se libera de este envoltorio y pasa a formar parte del mundo espiritual otra vez. En el mundo espiritual, por supuesto que hay oscuridad, y no lo digo porque lo he leído, yo lo he visto, lo he sentido, tengo esa facultad. Hay espíritus o almas, como ustedes les llaman, que son de luz, pero también hay los que se alejaron de la luz. No todo es perfecto y amor incondicional en el mundo espiritual. Los que se alejaron de la luz permanecen en la sombra y esa individualidad se conserva. Yo la he visto y la he sentido. ujú. Conservamos nuestra espiritualidad. Los que en este mundo material, en este avatar, como lo llama Jean Paul, hacemos el mal, actuamos incorrectamente. No voy a entrar en la religión, sino en la moral. La moral es universal. Los que hacemos el mal nos alejamos de la luz. No es que cada vez nos alejamos un poco más y más de la luz cuando hacemos el mal aquí en esta experiencia que es para eso, es un mundo de prueba. Entonces, cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, lo que realmente somos sale otra vez a relucir. Y ahí vemos qué tanto nos hemos acercado o alejado de la luz. Ahí es donde vemos, este ego de lo que Correcto. ustedes están hablando es simplemente necesario para hacer esta experiencia corporal y material. Ujú, Es como una prueba el ego. ujú. Conservamos nuestra individualidad y esa individualidad tiene un poco de ego, pero no es que somos el ego. La tenemos como parte del juego, como lo llama Jean Paul, como si esto fuera una simulación, pero no lo es. No es una simulación porque lo que hacemos en esta experiencia tiene percusiones en el mundo real, que no es lo que sucede en una simulación. Si yo juego un videojuego, yo prendo el videojuego, hago lo que quiero y luego lo apago y mi vida sigue igual. Ujú. Eso es una simulación. Esto no es una simulación. Todo lo que hago aquí sí tiene repercusión en el mundo espiritual, en lo que yo voy a quedarme cuando termine este juego. Entonces, ese es mi aporte quizás que puedo yo darles brevemente, porque yo sé que van a terminar. Gracias, amor, que no muere. Muchas Ah, mucho gracias. gusto. No, gracias a ti, hermano. Gracias. Sí, y aquí viene lo interesante, ¿no? Si reconocemos que en el juego está el ego y reconocemos que nosotros somos alma, que venimos a experimentar el juego y a mostrar esa espiritualidad a pesar del ego que es parte del juego, la idea principal no es exterminar completamente el ego, ¿no? Porque el ego va a ser necesario para jugar el juego. O sea, es parte del juego, necesitamos tenerlo sí o sí. Sin ego, sin esa capacidad, por ejemplo, de percibir el miedo, pues cruzamos la pista y nos aplasta el carro, ¿no? Entonces, de repente, este ego no solamente es un recurso negativo, sino es un recurso necesario para el juego. ¿Se entiende? Son como las reglas que hay que tener en cuenta para poder jugar el juego. Pero no necesariamente es dañino. El tema está cuando nosotros entramos al juego y nos olvidamos de nuestra espiritualidad y jugamos el juego solamente desde el ego y olvidamos completamente ese otro lado. Entonces ahí es donde se transforma esa persona en una persona netamente seguidora del ego, ¿no? Materialista completamente, ególatra completamente, narcisista, etcétera. Entonces, aquella persona que entiende que es una parte espiritual, pero también el ego es parte del juego, es la que descubre el equilibrio, el punto neutro, la parte, o sea, saber reconocer el ego y
permitirse disfrutar de algunas cosas que están relacionadas al ego y permitirse también desarrollar su parte espiritual y saberse conocedor de que es espíritu viviendo una vida terrenal, experimentando una vida terrenal, experimentando un juego, una simulación, un juego divertido al fin y al cabo, ¿no? Que tiene sus variables, que hay que saber vivirlas, simplemente hay que saber surcarlas, ¿no? Entonces ese es mi enfoque. Chicos, mis queridos chicos, como siempre, tengo que cerrar ya. Me gustaría dar una vuelta más rapidita de algunos aportes. Sí, Alex, dime. Hay para hacerte una pregunta rápida y bueno, dejar un punto de vista sobre lo que es perfecto y no es perfecto. Sí, sí. Hablamos de que el bien es perfecto y el mal es imperfecto, pero hay algo que me voló la cabeza el otro día cuando escuché el ser más oscuro, el ser, no hablamos de un ser humano, hablamos del ser más oscuro, en lo más profundo y alejado de la fuente de Dios, es nuestro hermano. Aunque lo nieguen, aunque digan, no, yo no me relaciono con esa persona, son nuestros hermanos. Obviamente están alejados, están en la densidad, como vos dijiste, perdido en su ego. Andá a saber, en lo oscuro, pero son nuestros hermanos, porque el todo está en el todo. No es solamente los que estamos del otro lado, que estamos yendo hacia la luz. No, todos somos hermanos. Ahora, te hago una consulta porque estaban hablando ahí de cómo jugar. Vos recién estabas hablando de cómo jugás y las cosas que podés hacer en esta realidad que podría ser, o sea, las consecuencias de causa y efecto sería karma. Lo que lo conocen como karma. Ahora te hago una consulta y referente al mundial que acaba de pasar hace unos días. Si yo te aviso a vos, ¿qué voy a hacer? ¿Quito el peso del karma, de la causa del efecto? Porque vos estarías como permitiendo, si yo te digo te voy a robar en unos años y vos no haces nada o no me decís, no me podés robar, y yo voy y te robo, ¿no tendría que pagar karma si yo te estoy avisando lo que voy a hacer? Eso quisiera consultarte, ¿qué opinás vos sobre eso? Qué bueno. A ver, que ahí tienes que ver, ¿es la situación o es la consecuencia lo que significa karma, la consecuencia del acto, ¿no es cierto? El karma, o sea, causa y efecto en este planeta, en esta vida, y karma cuando pasamos a la siguiente existencia, ¿correcto? Mientras estamos aquí es causa y efecto. Cada causa tiene un efecto. Si yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a odiar mañana y mañana te odio, así yo te haya dicho que te voy a odiar y mañana te odio, si así yo te diga que te voy a robar y mañana te robo, ¿qué es lo que va a generar la consecuencia? ¿Lo que yo digo o lo que yo hago? ¿Puedo decir? ¿Lo que yo digo? ¿Tú crees que eso tiene más poder que lo que yo hago? Si yo te digo te voy a robar... Sí, porque ahí te doy el fundamento, porque acordate que la acción empieza siempre con el pensamiento, va a la emoción y recién a la acción. Perfecto, entonces ya creaste. O sea, en el momento en el que tú dijiste, en el momento que tú me dijiste que me ibas a robar, o en el momento que te compraste un arma para defenderte más adelante del delincuente que va a venir a tu casa, desde el simple hecho de pensarlo, de adquirirlo, de tenerlo, ya creaste una posibilidad, ¿correcto? Y ya eres creador de una realidad. Entonces ya hay un acto y hay una consecuencia. Exactamente. Bingo, eso es lo que ya estamos. Nos respondimos entonces, hermano. Gracias por permitirme estar aquí. Me tengo que retirar. Saludos para todos. Abrazo, mi querida Ednick. Mañana continuamos. Mañana continuamos. La doctora Gloria ya la estoy siguiendo también. Gracias a ella también por sus aportes sumamente interesantes e importantes también. Gracias a todos. Así es. Un abrazo. Miguel Ángel acaba de entrar solo para su aporte chiquitito antes de irnos. Miguel Ángel, ¿algún aporte adicional a lo que hemos venido diciendo? Claro que sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Mire, en una síntesis, lo que le voy a proponer es la integración de 4 o 5 corrientes, ¿no? Vamos a llamar corrientes ideológicas, ¿de acuerdo? Si nosotros, con nuestra mirada, con nuestros ojos, hagamos el ejercicio, ¿no? Con nuestros ojos observamos algo que tenemos en la mano. Yo en mi caso tengo el celular, ¿sí? Estoy observando el celular, mi cerebro lo está interpretando. Es un celular, ¿de acuerdo? Ese es el cerebro. Ahora, vamos a cerrar los ojos y vamos a buscar, a observar el corazón. Puede ser cualquier órgano, pero observen el corazón y lo van a sentir, ¿sí? Ahora,
Cuando nosotros estamos observando el corazón, en ese momento puede apreciarse un pensamiento o una imagen. Ese pensamiento, obsérvalo sin juzgarlo. Ese para mí es el alma. Hay un tercer observador. En el cerebro está el ego. Es la construcción de la personalidad de acuerdo a las experiencias. El espíritu es lo que sostiene el ánime, el movimiento, lo que le da esencia a la vida. Solamente para mí esa es energía. Ese tercer observador, para mí, ese es el alma. Cuando morimos, es como si estuviéramos en un cuerpo forrado de un buzo y estuviésemos al fondo del mar, ¿no? Y explotar ese traje, ¿no? ¿Qué pasa con el alma? Se integra al océano, al todo, ¿no? Yo creo que para mí ese es el fundamento más fuerte encontrado en varios escritos antiguos, egipcios, lecturas que nos integraron en la Biblia. Giordano Bruno también es otro que enseña, Carl Jung, que habla de los arquetipos de la conciencia colectiva. Él lo habla, pero sin entrar a la espiritualidad. Y la Biblia lo habla como en la búsqueda de la plenitud, el pleroma. Ese pleroma es la llenura con el todo. Hay ejercicios. Mañana, si gustan, les mando una liga donde pueden entrenar 5 minutos bajando los decibeles, la frecuencia rítmica del cerebro, del estado alfa al delta, darle un tercer sonido binaural con un ejercicio práctico para tener calma. Ese es el silencio. La Biblia dice orar en silencio, ¿no? Escuadriñar lo que hay dentro de ti, ¿no? Allí es donde vamos a encontrar nosotros, observar el ego, observar con el cerebro el cuerpo y darle paso al control de tus pensamientos al alma. Eso que siento que es el yo, ¿no? Es algo medio complejo, pero creo que ustedes sí tienen como las bases como para entenderme un poquito lo que trato de plasmar. Sí, no es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta. Está buena. Está bueno el ejercicio. Ajá, entonces, sí. Entonces hay un tercer observador. La física cuántica lo habla, pero sin entrar en la espiritualidad, lo habla como fenómenos físicos. Pero bueno, yo espero, me gusta, este tema me encanta, ya tiene muchos años que ando indagando este tema. Pero bueno, gracias por el espacio. Yo el día de mañana les paso el ejercicio. Mañana te esperamos por acá. Mañana te esperamos por acá a 7:30 de la mañana para poder desarrollar un poco el tema, ¿sí? A todos, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por estar a cada uno de ustedes. Ani, muchísimas gracias por esos regalitos como siempre. Gracias, Ani. Y a todos los que han participado. Glorias, ya sé que llegó tu paciente. Un abrazo enorme, hermana. Cuídate bastante. Larisa, Leo, y a todos nuestros amigos. Luis, Ego, abrazos, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Chau, chau.